sigo siendo Manuel Trigo y sigo siendo un obsesionado de cambiar todo lo que se puede cambiar. Recientemente he comprado una caravana y esta lámpara de aquí pues llevaba unas bombillas como las de coche, unas bombillas de tungsteno, y entonces la he transformado en LED. Y lo que vamos a enseñar ahora después, cambiando otra lámpara distinta, es a darle dos intensidades distintas. En una caravana el consumo, sobre todo si está funcionando con batería, puede ser importante. Entonces, ¿que andamos mal de batería? Pues tenemos un poquito de luz. ¿Que andamos bien de batería? Pues le podemos dar bastante más luz. Tenemos también, por ejemplo, en esta litera una lamparita como la que vamos a cambiar, un aplique, que también tiene un interruptor doble para darle dos intensidades de luz distintas. Una pequeña cantidad de luz es más que suficiente si te despiertas a medianoche, pero es insuficiente para leer. Entonces, si tenemos mucha luz como para poder leer un libro antes de dormir, esa cantidad de luz sería muy molesta a medianoche. Cuando te levantas, deslumbra y es perjudicial. También he hecho lo mismo aquí fuera. Vamos a salir fuera. Aquí puse un interruptor de la luz normal y corriente, comprado en un bazar chino. Era blanco, cogí un spray, como el resto de interruptores de la caravana era de color marrón. Pues es tan sencillo como quitarle las teclas, se le echa un spray, se deja secar y se vuelve a poner. Y entonces lo que conseguimos es, encendiendo uno u otro, podemos encender esos dos, ese más tenue del principio, o los tres. Entonces, que queremos poca luz o tenemos que economizar porque la batería nos está pitando ya que tiene poca carga, pues entonces encendemos solo este. Que hay que echar unas cartitas aquí, tomarse unos cubatas, pues encienden de más luces. Y algo parecido a esto es lo que vamos a hacer con el aplique del interior. Aquí también puse un enchufe de 220, es igual que lo de los interruptores. Era un enchufe blanco, da un aspecto cutre tremendo, y por €1 que te compras un bote de pintura en spray, pintas un montón de cosas de estas y ya le da un poquito más de aspecto profesional. Esto, como veis, se quita fácilmente. Esto lo voy a aplicar con este aplique de aquí, pero puede ser válido para cualquier tipo de aplique. Tiene una bombilla de 21 vatios, que es un consumo importante, y una cantidad de luz escasa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitarlo. Para quitarlo, este modelo en concreto tiene aquí unos tornillos de estrella. Otros modelos serán distintos, pero la verdad es que todos ellos, pizca más o menos, son iguales. Intentamos guardar los tornillos para evitar que se pierdan. Bien. Aquí ya tenemos que andar cortando cables. Voy a irme a apagar el fusible. Bien, pues vemos aquí cómo llega la corriente por un cable, va a la bombilla, regresa desde la bombilla, y este interruptor es el que permite o no permite el paso de la corriente. De entrada cortamos aquí porque esto no es muy desmontable que digamos. Y ahí luego le pondremos una regleta de conexión, una clema, para poder conectar a la nueva lámpara. Vamos con ella. Bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito a la parte electrónica. Digo electrónica, no es electrónica, en realidad es electricidad, pero bueno, como hay que andar soldando. Tenía un soldador de verdad que se me estropeó y mientras tanto me apaño con este cutre. Es una manera de decir que con un soldador de 5 o 10 euros en un bazar también te puedes apañar. Y ya que estoy por aquí, mientras se calienta, os cuento. Esto también eran bombillas antes incandescentes. Venían con un reflector, una parábola, y una bombilla de 10 vatios de tungsteno, halógena. Y entonces lo sustituí por bombillas como esta. Es una bombilla que da una luz bastante blanca. Podemos elegir cuando compramos la bombilla si lo queremos con luz blanca o con luz de tungsteno. Y es tan sencillo como eso. Esta caravana, aunque la he modificado y ahora tiene todo en corriente continua, tenía un transformador para cuando estás en camping y le metes corriente de 220, tenía un transformador que transformaba a 12 voltios pero en alterna. Para las bombillas de tungsteno hacen falta 12 voltios y les da exactamente igual si la corriente va en alterna o en continua. Los diodos LED funcionan solamente en corriente continua, pero se les pone un puente Whetstone y funcionan con corriente continua o con corriente alterna
porque a partir del puente Weston es el que se encarga de convertirlo en corriente continua. Tenemos bombillas LED de aquel tipo, funcionan perfectamente con corriente alterna. Tenemos bombillas LED de este tipo, que además de las resistencias de cada una de estas barras de LED, tiene este rectificador, no deja de ser un rectificador de corriente alterna, corriente continua. También puse en el techo, en la cocina y en otros sitios estas otras bombillas, vienen encapsuladas en silicona, traen sus barritas de LED ahí dentro y también lleva su rectificador. Esta bombilla da igual que la pinches de una manera como que la pinches de otra, funcionan exactamente igual. Luego hay otros LED que son los que vamos a emplear. Estos ya sí traen un cable rojo y un cable negro porque funcionan con corriente continua. Estos, si lo pones bien, luce, si lo pones mal, no se estropea, simplemente que no luce. Entonces, en el peor de los casos, se trataría de darle la vuelta. Entonces, vamos a ampliar esto. Como voy a poner dos, como fuente de luz de más alta intensidad para poder leer. Y seguramente que habéis visto las tiras estas de LED que se colocan para decoración en los muebles y tal. Bueno, pues aquí tengo un trocito. Cada 5 centímetros se pueden cortar, funcionan a 12 voltios en continua. Esto también necesita una polaridad, un polo positivo y un polo negativo. Lo primero es esta tira. Hay que cortarle un poquito de la silicona. Los sé que vienen sin encapsular. Este viene encapsulado en una especie como de una silicona, para una silicona dura, como una especie de una goma transparente. Y valdría para lluvia, para agua y para todo. Da igual si viene encapsulado como si no viene encapsulado. Que viene encapsulado una vez que lo hemos cortado. Se puede cortar no por cualquier sitio, sino de 5 centímetros en 5 centímetros por una línea de puntos que te viene con una tijera. O sea, no hay lugar a dudas por dónde se puede cortar y por dónde no. En cada punto de corte te vienen esas manchitas que son accesos a las pistas de cobre donde se puede soldar. Daría igual soldar por aquí que por allí. Vamos a coger cualquiera de los dos sitios. Voy a pelar un poquito esto. Corto el plástico por ahí, sin llegar mucho hasta abajo porque no quiero cortar las pistas de cobre. Entonces ya se trata casi más que nada de arrancarlo. Con las mismas uñas se le puede dar un poquito. Y hay que asegurarse que hemos llegado a la pista de cobre. Quizá con la cuchilla raspando. Bien, ya lo tenemos pelado. Entonces, ahora con un poquito de estaño echamos una gotita allí y otra gotita allí. Bien, voy a sacar esto de aquí. Llevo una pestaña aquí atrás, nada más que hay que tirar y volvemos a cortar aquí. No queremos para nada este casquillo y no es fácil de quitar. Tiene aquí una conexión que actúa a la vez de remache de fijación. El primero que hice lo quité con una, rompiéndolo, desgastándolo con una radial, pero retorciendo aquí seguramente podamos quitarlo también. Fuera. Hemos doblado esto un poquito, lo podemos enderezar. Suficiente. Bien, como estos cablecitos son cortos se los voy a quitar. Recuerdo siempre que el rojo viene a la izquierda. Estos son adhesivos. Yo los compré en una página web de China. No recuerdo si en Dilestream o en AliExpress, creo recordar que en AliExpress. AliExpress.com. Como hay muchas clases de LED, podéis buscar LED COB. COB, creo que se llama Chip on Board o algo así por el estilo, da igual lo que signifique. LED COB. Y vendrán de ese tamaño y de otros muchos. Y esto lo podéis buscar como LED Strip. El interesante es el 50-50, que tiene este tamaño.
Hay LEDs más modernos que el 50-50 que tienen un poquito mejor eficiencia de luz. Si los podéis conseguir también valen. Ese lo pego ahí y este otro lo pego aquí. Ahora se trata de cablearlos. Entonces vamos a cablear todas las masas, todo el negativo, lo vamos a cablear juntos y este va a salir a una regleta de conexión de este tipo. Cogemos una regleta, como solamente vamos a necesitar dos, la cortamos. Yo, como soy un maniático, esto se lo suelo quitar un poquito, me queda mejor. Entonces vamos a juntar todos los negativos de los tres y vendrán aquí y van directos a la caravana. Y le pondremos un interruptor doble que entrará por aquí, el que viene de la caravana al positivo, llegará al común del conmutador, y hay que coger un conmutador que tenga posición de 0. 0, 1 y 2 suelen venir identificados. Tenemos aquí unos cuantos conmutadores. Entonces estos solamente tienen opción de encendido y de apagado. O en realidad, como son conmutadores y no simples interruptores, derivan la corriente hacia un lado o hacia otro, pero siempre hay uno de los dos que tiene corriente. Entonces tenemos estos que vienen como 0, 1 y 2, que entra por aquí el común, y cuando pulsas hacia un lado sacan la corriente por el contrario. Cuando pulsas hacia el otro sacan la corriente, pues a su vez por el contrario, por este otro de aquí. Estos son los que nos interesan, los que tienen una posición central de 0, central o a un lado es igual, porque nos permite que la luz esté apagada. Vamos a anular pues este interruptor que tenía en un principio. Si no conseguimos interruptores de este tipo que tienen una posición de apagado, si tenemos interruptores de este tipo, este viene sin marca, este viene con marca de encendido y apagado, que solamente derivan hacia un lado o hacia otro. Si solamente conseguimos un interruptor de este tipo, dejamos este. Entonces esto sería encendido o apagado, y con este, que se lo vamos a añadir aquí, es el que decidimos si cuando encendemos con este queremos mucha intensidad o poca intensidad de luz. Yo, en mi caso, por no tener dos interruptores distintos, que cuando enciende la luz no sabe si está en una posición o en otra, voy a poner solamente este. Y como los números van de izquierda a derecha creciendo, pues también voy a poner a la izquierda el de menos intensidad y a la derecha el de más intensidad de luz. Ahora tenemos que coger un calibre, o con las técnicas que cada uno disponga. Vamos a medir esto, este ancho, y vamos a medir la longitud aplastándole estas pestañas. Estas pestañas son las que hacen que se mantenga sujeto, y entonces cuando tengamos estas medidas hay que dibujarlas aquí y cortarlas. En este caso, como viene inclinado, no nos puede golpear contra esto de aquí, y lo vamos a poner un poquito más abajo. Cogemos un calibre, como veis no hace falta ni encenderlo, porque lo que lo vamos a utilizar es casi como una punta de trazar. Entonces apretamos aquí, lo sacamos, dejamos un poquito fijo y trazamos aquí una línea que nos sirva de referencia. Cogemos el ancho y trazamos a ojo una línea por aquí arriba, y con la misma abertura la trazamos aquí abajo. Cogemos una taladradora par de taladros. Podemos quitar un poquito con esto, y ahora hay que tallarlo con una cuchilla. Hay que procurar no cortarse. Vaya consejo, ¿verdad?
Y poco a poco, sacando trocitos pequeños de plástico, es más fácil que sacando trozos muy grandes, vamos aproximándonos a las líneas que habíamos trazado previamente. Podemos ir probando poco a poco. No conviene que nos pasemos y luego nos quede demasiado holgado. Voy a probar. De ancho parece que está bien. Y de longitud, perfecto. Bien, hay que cortar unos cablecillos finos que lleguen desde aquí de sobra hasta el interruptor. Entonces he cortado 3 positivos, os he cortado amarillo, podía haber sido rojo, y otros 3 marrones o negro, cualquier cosa para el negativo. Si son del mismo color no pasa nada, pero no, luego podemos tener dificultades para identificarlos. De esta manera se ve muy claro. Entonces hay pelacables, el mejor pelacable es con las uñas. En un lado vamos a quitar muy poquito, aproximadamente 1 milímetro o 2, y en el lado contrario pues vamos a quitar un poquito más, o sea, del orden de unos 5 milímetros. Ahora vamos a estañarlos. Entonces la mejor manera es dejar el soldador quieto y con esto se le da un poquito ahí. Hay pocillos para estañar, pero como no todo el mundo lo tiene, pues por eso lo hacemos así. Y ya que las tengo, pues soldamos uno aquí, aquí sí viene marcado que este es el negativo y este es el positivo. Y aquí es el negativo. También viene marcado en este modelo. En este modelo también viene marcado, hay un simbolito más, muy pequeñito. Entonces ahora hemos dicho que estos 3 los vamos a juntar todos. Esto siempre está conectado al negativo de la caravana. Y la corriente no pasa porque la interrumpe este conmutador en el retorno hacia el positivo. Estas dos las vamos a juntar también. Vamos a meter esta aquí solitaria. Y estas dos las vamos a meter ya juntas. Bien. Ahora vamos a estañar con cuidado de no darle demasiado calor, porque como todo el envoltorio es de plástico, pues vamos a estañar un poquito los terminales. No sé si se aprecia bien, lo pongo así. Echamos un poquito de estaño ahí, un poquito de estaño aquí y otro poquito ahí. Entonces, habíamos dicho, el 2 es este de aquí, y aquí es donde vamos a soldar ese. Hay que esperar a que se enfríe un poquito, porque este metal aguanta más el calor, y hasta que el estaño no solidifica no se debe de mover el cable. Bien, ya están perfectamente adheridos. Y del centro, igual que este va a ir al negativo de la caravana, del centro llevaremos uno al positivo de la caravana. El positivo de la caravana llega y se para aquí. Que le damos hacia un lado, lo meterá por aquí, hacia el LED pequeño, que le damos al otro, lo meterá por aquí, hacia los dos LED más grandes. Entonces, bueno, pues a falta de un cablecito algo mayor, pues podemos emplear este mismo. Lo ponemos doble. Tengo cables mayores, pero tendría que ir a por ellos. Me da una pereza tremenda. Y como aquí toda la corriente va a pasar por 2 cables exactamente igual que esto, pues si pasa por aquí, pasa por aquí. Soldamos ahí. Y estañamos también esta punta. No es necesario, pero le viene muy bien. Aguantará luego mejor la presión del tornillo
en la regleta de conexión. Vamos a conectarlo allí y lo probamos antes de ponerle el plafón. Bien, pues ya lo tenemos prácticamente terminado. El aspecto final es este, algo parecido así. Estos cables no se van a ver. Si queremos le podemos poner una cintita de aluminio aquí, pero es totalmente absurdo. Con el plafón luego no se ve nada. Bien, pues aquí tenemos los cables que ya hemos cortado antes. El negativo casi siempre es negro. No tiene por qué. Yo lo sé porque esa instalación ya la estuve revisando el otro día. Si no, con la ayuda de un polímetro se puede ver. Entonces pelamos aquí un trocito. Antes de pelar el otro, no pasa nada porque ya quité el fusible, pero antes de pelar el otro, esto conviene enrollarlo un poquito. Si tuviéramos el soldador aquí a mano le daría con el soldador, pero por no ir, entonces lo ponemos ahí y fijamos el tornillo. No pelamos los dos a la vez porque, aunque procuremos mantenerlos separados, siempre hay algún descuido, se juntan y no pasa nada porque para eso está el fusible de la caravana, pero ya tenemos que andar cambiando fusible. Entonces, aunque sepamos que lo tenemos quitado, pero hay que acostumbrarse a trabajar bien. Pues ya lo tenemos conectado y entonces lo voy a poner así un poquito para que no deslumbre mucho la cámara. Le podemos dar al de menos intensidad y tendríamos los diodos LED del centro, o al de más intensidad y tendríamos estos LED así. Esto no hace falta ya que en el vídeo me veáis poner los tornillos, pero el resultado final será este. Así o así. Quizá la cámara no aprecie la diferencia de intensidad porque como se regula la iluminación, pero la diferencia es sustancial. Vamos a ver cómo quedó la del techo. Esto tiene una conectada al interruptor en la posición 1 y estas 4 en la posición 2. Aún así quería más luz todavía y le puse otras 2 más como las que hemos visto antes. Entonces tenemos o solo el del medio o todo lo demás. Esto luego no se ve tan feo porque con el plafón todo eso no se ve. Y eso es todo. Me espero una cervecita. Hasta otra.